Cocina de Tori está de vuelta y hoy les traigo una receta cubana súper deliciosa. Se trata de hígado de ternera a la italiana y les voy a mostrar cómo es que me ha quedado. Se ve como súper apetitoso. Y yo sé que ustedes están curiosos, quieren saber cómo es que se prepara, así que los invito a que nos acompañen. Y sin más, adelante video. Comencemos como de costumbre hablando dónde pueden encontrar los ingredientes. Acá abajo en la cajita de descripción al final del video y durante el mismo. Y dicho esto, comencemos con el primer paso. Y lo primero que hice fue picar nuestro hígado en tiras y lo coloqué sobre este colador que tengo acá. Lo dejé escurrir y ahora lo voy a colocar en este bol. Y lo que sigue es sazonar, darle mucho sabor. Para ello tengo aquí comino en polvo, sazón tropical, que pueden sustituirlo si no lo encuentran por sazón completa. Aquí tengo también sal, pimienta negra, tengo ajo bien triturado. Por último, como líquido, tengo aquí vinagre de manzana. Pueden sustituirlo por jugo de naranja agria o de limón. Y ahora vamos a mezclar todos estos sabores para que se le impregne este sabor a nuestro hígado. Y lo vamos a tapar con un nylon de cocina. Y lo vamos a llevar para el refrigerador, lo vamos a guardar alrededor de 1 hora para que marine bien y luego seguimos. Quiero aprovechar mientras está marinando nuestro hígado para ir cocinando nuestros vegetales. En esta sartén que tengo acá y donde vamos a hacer toda la receta. Voy a colocar parte del aceite que tenemos, 1, 2 cucharadas. Vamos a encender el fuego a temperatura medio alta y vamos a esperar a que esté caliente. Ya el aceite está caliente, vamos a agregar entonces el pimiento verde dulce. Yo lo tengo cortado en julianas y lo vamos a ir moviendo para que cocine alrededor de unos 2 minutos. Seguimos porque ya pasaron los 2 minutos. Agregando la cebolla, que yo la tengo cortada también en julianas, en tiritas finas. Igualmente vamos a moverla para que se integre y lo vamos a cocinar como unos 6 minutos más. Además quiero agregarle sal de ajo, totalmente opcional. Ustedes le pueden agregar otro sazón que les guste, así tiene más sabor. Y vamos a mover 6 minutos, recuerden. Las cebollas, vean que han cambiado de color, ya están, voy a apagar y las voy a retirar para usarlas después. Vamos a ponerlas en este plato. Y ahora voy a traer el hígado. Ya traje el hígado, ya lo tengo aquí y voy a poner en la misma sartén el aceite, lo que nos quedaba. Vamos a encender el fuego a temperatura medio alta y vamos a esperar a que esté caliente para comenzar a agregar el hígado. Ya el aceite está caliente, vamos a agregar el hígado y lo que vamos a hacer ahora es ir sellándolo. Y lo vamos a ir moviendo para que selle parejito. Esto hay que asegurarse de hacerlo a una temperatura alta.
Ya han pasado como unos 2 o 3 minutos. Vamos a continuar agregando todo el líquido en que estaban. Además, la cebolla y el pimiento verde dulce. Vamos a mover. Lo voy a dar un toque de sal al gusto. Y de pimienta negra, totalmente opcional. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar alrededor de unos 5 minutos a que se cocine. Ya pasaron los 6 minutos, voy a apagar el fuego y voy a destapar para ver cómo nos han quedado. Uy, cómo se ve, ¿verdad? Está bien bonito y aquí hay un olor. Y ahora lo voy a volver a tapar porque ahora lo que viene es hacer el trabajo difícil. No tiene fronteras. El río fluye, nunca solo. Mis amores, ya yo estoy lista para hacer el trabajo difícil. Solo necesito esperar a que Albert esté aquí para hacerlo. Bueno, ya estamos listos para hacer el trabajo duro, así que vamos a empezar. Todavía. Un momento, es que nuestros amigos quieren saber si investigaste algo sobre el origen del plato. Con el deseo de hacer el trabajo duro y de probar esta delicia que acaba de hacer Tori en la cocina de Tori, se me olvidó que tengo que contarles a ustedes lo que averigüé, lo que investigué sobre este hígado de res encebollado o hígado de res a la italiana. Y puedo decirles que es muy popular en la cocina de Inglaterra y Alemania y además en Europa Central. Y se acompaña con papa o puré de papa. También en España era popular en la cocina catalana. Pero pasando para acá, para América, aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, Suramérica, también es popular este delicioso plato. Pero ¿saben dónde es popular también? En Cuba. Ella lo sabe bien porque ella tiene que contar algo. ¿Por qué es popular en Cuba? Bueno, en Cuba es muy popular tanto el hígado, más que todo el hígado de cerdo Y el hígado de pollo. y el hígado de pollo. La característica de este plato es que, como ustedes vieron, se corta el hígado en tiras y se va a cocinar tanto con cebolla como con pimientos dulces, también cortado en tiras como se conoce a la juliana. Y esa combinación entre la cebolla caramelizada y el sabor característico del hígado es lo que hace que sea único. Y puedo decirle además que este plato es muy nutritivo. Tiene mucho contenido de proteína, mucho contenido de hierro y mucho del complejo vitamínico B. Por tanto, si una persona está con anemia o tiene la hemoglobina baja, un plato de hígado de res encebollado le va a venir muy bien. ¿Tienes algo que decir? Sí, yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo contigo porque cuando yo vivía en Cuba hubo una etapa en que yo tenía anemia y cuando fui al médico me recomendó que comiera hígado. Sí, porque ella me contó que cuando era niña, ¿saben qué era lo único que comía ella? Fruta. Se iba para el campo con su hermana y se ponía a comer de las matas, ¿no? De las matas que había alrededor de su casa. Mango, ¿qué era lo más que comía? Sí, lo que más comíamos era mango, pero no, comíamos de todo porque sí, yo soy del campo. Entonces, cuando le daban la carne que hacía ella, se la daba a su hermana y por eso tenía anemia, o tuvo anemia. Dime si no es así. ¿Está bien, está bien? Entonces, ya vamos a hacer el trabajo difícil, vamos a hacer el trabajo porque ya ustedes saben el origen. ¿No es No, así? no, todavía porque yo quiero que si ustedes, que si les Sí, hago, porque el problema es, ¿sabes cuál es el problema? Que me va a dar la anemia aquí si no me como esto. que si les ha gustado cómo hicimos este plato, que por favor nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. ¿Y por qué es importante que nuestros amigos, los que nos ven por primera vez, se suscriban al canal? Es que nosotros estamos corriendo una meta, Que es llegar a 1 millón suscriptores, 1 millón de amigos. Amigos como quién, como usted. como ustedes, que nos van a ayudar y nos van a dar esa ayuda invaluable de suscribirse aquí
en el botoncito de suscribirse. Miren, lo mejor que tienen, ¿saben qué? Es gratis, no les va a costar nada. Simplemente nos va a llegar a alcanzar la meta. ¿Y qué falta ahora que todavía no puedo hacer el trabajo duro? Ay, mi madre. Ahora lo que me falta es invitarlos a ustedes a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro... TikTok. ¿Y por qué es importante que nuestros amigos visiten las redes sociales? Es que en nuestras redes nosotros ponemos videos cortos donde anunciamos qué recetas vamos a poner en el siguiente video y otras cosas interesantes también. Así que vayan por allá, revisiten. Visiten las redes. Y ahora ya podemos hacer el trabajo difícil. Ya. Ya, menos mal. Vamos a hacer el trabajo difícil, vamos a hacer el trabajo duro. Y aquí tenemos ya preparado. Y falta algo. Oh, me falta algo. Muy importante. Espérense un momentico. Una cervecita fría para acompañar este delicioso plato. Vamos a abrirla. Déjeme servirle a ella. Un poquito. Ella no toma mucha cerveza. No. Se ve bonita, ¿eh? Y ahora vamos a hacer el trabajo duro, vamos a hacer el trabajo difícil. Vamos a probar este hígado de res a la italiana o hígado de res encebollado. Delicioso, súper delicioso. Si usted no lo ha probado o no lo ha hecho, hágalo, le va a gustar muchísimo. Primero, acompañado aquí con, ¿me puede decir con qué lo acompañan? Bueno, mira, yo le puse puré de papa. Como la cocina tradicional de Europa. Exactamente. Pero como nosotros somos cubanos, le puse arrocito blanco y le puse tostones. Y aquí tomé un pedacito de la cebolla. Qué bueno está, ¿eh? ¿Verdad que la combinación de la cebolla con el hígado es buenísimo? Realmente súper recomendado. Vamos a brindar por mucha salud para ustedes, para nosotros, para todo el mundo, para nuestra familia, para los que están cerca, para los que están lejos, para toda la familia, mucha salud. Salud. Y seguimos. Y nosotros vamos a seguir comiendo, pero mientras tanto, yo quería despedirnos de ustedes, desearles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Chao. Pásenla bien. Y seguimos. Ahora sí, a comer.